Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite, en que podemos reflexionar en su palabra, entrar a ella y sacar algunas verdades para nuestra vida. Voy a invitarte a orar y a pedir de Dios su dirección para que Él hable a nuestros corazones. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por cada bendición que usted derrama sobre nuestras vidas y porque hoy nos permite, Señor, entrar en una nueva etapa de devocionales a través de preguntas, y pedimos, Señor, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que su palabra, Señor, sea quien traiga la bendición a nuestras vidas y la enseñanza en la contestación de esas preguntas. Padre, un servidor como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán, Señor, escuchando o viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, continuamos por ahí con los devocionales, pero ahora de una forma diferente, a través de preguntas que ustedes mismos han enviado. La idea es estar respondiendo de 1 a 3 preguntas por día, dependiendo la complejidad de ella. Hoy nos centramos en unas preguntas que tienen que ver con relación al pecado, y alguien me escribió a través de WhatsApp y me hizo un comentario y varias cuestiones que estaban por ahí manejadas, y de ahí sacamos 3 preguntas. 2 de ellas venían literales y una quiero tocarla también, que quiero compartir contigo. Y estas preguntas, decía por ahí el escrito, que hay personas que toman algunos pasajes de la Escritura para justificar su pecado y seguirlo practicando, y un ejemplo de ellos es malinterpretar o sacar de contexto o tomar el pasaje de Romanos 7 de Pablo. Y hay gente que dice se justifica por causa de su pecado, dice pues Pablo también lo hacía y es por eso que yo lo hago. Hay 3 preguntas que hoy estaremos contestando, que son las siguientes. En la cruz Jesús acabó con el pecado. Número 2, ¿se puede llegar a un grado de santidad donde ya no pequemos? Y número 3, ¿el creyente puede seguir pecando deliberadamente? Quisiera tomar estas preguntas desde el punto de vista bíblico, y para ello voy a utilizar 3 pasajes de la Escritura en particular, que sería Romanos capítulo número 5, capítulo 6 y capítulo 7. Aunado a esto podemos tomar otros pasajes más y tú puedes analizarlos por ahí en casa después de yo acabar de compartir el devocional y ver si realmente encontramos en la palabra de nuestro Dios lo que yo voy a mencionar. He estado orando para ello, he estado pidiendo a Dios dirección y que lo que pueda compartir pueda ayudarnos a entender mejor la palabra de nuestro Dios. Quisiera pues abordar estas preguntas desde estos capítulos y voy a ir una por una. La primera nos decía, en la cruz Jesús acabó con el pecado. Romanos capítulo 5, versículos del 18 hasta el verso número 21, me voy a permitir leerlo, dice de la siguiente manera. Así que, como la transgresión de uno vino a condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de los hombres los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero a la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sabes, amada persona, ahí en Romanos que acabo de leer, nos hace un contraste en cómo la muerte entra por una persona, que es el pecado de Adán, al mundo, pero también por por una persona también entra la vida, que es a través de Jesucristo. Está hablando de la relación con Dios y la vida eterna. Nos dice que Jesús muere para justificarnos y para darnos la vida eterna que Él ofrece. Él viene a destruir el reino de Satanás, implantando su reino en el corazón del hombre. Por lo tanto, no destruye el pecado, esto sí quisiera aclararlo, destruye el reino que Satanás había construido y empieza a descuartizar ese reino para implantar su reino. No acaba con el pecado, pero sí paga por el pecado que tú y yo habíamos cometido en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto, amada persona? Porque de alguna forma nos da la capacidad a nosotros de poder rechazar ese pecado, cosa que antes no podíamos. Antes, sin Cristo, una persona no puede rechazar el pecado porque tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza vieja, que le lleva a estar fallando constantemente delante de Dios. Pero cuando uno es creyente, hay una nueva naturaleza, y esto puede
rechazar uno el pecado porque Cristo o el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, Él no acaba con el pecado, paga por el pecado nuestro y es por eso que alcanzamos la salvación. Hay una segunda pregunta por ahí que se nos hace, que es en Romanos también, basado por ahí Romanos, dice la pregunta 2, ¿se puede llegar a un grado de santidad donde ya no pequemos? Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25, todo el capítulo 7 casi nos habla acerca de ello. Por cuestión de tiempo yo nada más estoy citando los versículos que me parecen más interesantes, más indispensables para contestar las preguntas, y del verso número 21 al verso número 25 dice de la siguiente manera: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sabes, amada persona, te invito a leer este pasaje en otras porciones, en otras versiones de la Biblia, que nos puede dejar un poquito más en claro, pero lo que nos muestra de alguna manera es la lucha que Pablo tenía contra el pecado. Si analizamos bien, podemos encontrar realmente no una justificación de Pablo, sino un profundo pesar de Pablo por fallar a Dios en su vida. Es decir, está agonizando, está dolido en su corazón, porque no puede dejar de fallar como él quisiera, es decir, dejar de pecar para siempre. Él no puede hacer esto y le duele en su corazón estar fallando delante de Dios. Yo hasta ahorita tengo 22 años en la vida cristiana y no he conocido a un hombre o una mujer que viva sin pecar, pero sí conozco a muchos creyentes que vencen batallas día con día contra el pecado, es decir, enfrentan luchas, enfrentan tentación y salen vencedores. ¿Por qué razón, amada persona? Porque me parece que la santidad tiene que ver con cuán agradables somos a Dios y cuánto nos parecemos a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo es el único que ha estado en este mundo sin pecar. De ahí fuera en los demás, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Los más grandes hombres de Dios han fallado, han cometido algún error. No digo una vida de pecado, eso es muy diferente, sino algún error y alguna falla. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo vive sin pecado y por lo tanto, si fuéramos agradables a Dios es porque el pecado ya no está como antes en nuestra vida. Ya no vivimos en el pecado, ya no practicamos en el pecado. Y podemos caer en algún momento, como Pablo lo decía, pero debería haber un profundo sentir de pesar en nuestras vidas por fallar delante de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 nos dice que Cristo nos da la victoria. Cuando habla acerca de dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde está, oh pecado, tu victoria, él dice, Cristo nos da la victoria. Y es ahí donde muchos fallamos, porque muchos nos alejamos de la mano de Dios, nos soltamos de Dios. Y esto implica, amada persona, que cuando yo me retiro de Dios, soy más vulnerable para fallar y para caer ante el pecado. Y entre más cerca estoy de Dios en mi relación constante con Él, esto me protege contra el pecado y es por eso que puedo vivir de alguna forma sin fallar como antes lo hacía, pero sería casi imposible decir nunca más pecaremos. Pero la santidad sí tiene que ver con cuán agradables somos delante de Dios y que el pecado ya no está en nuestras vidas como antes lo había, porque nos parecemos más a Cristo y la meta es ser como Cristo. Tercer pregunta, amada persona, nos dice por ahí la pregunta lo siguiente: ¿el creyente puede seguir pecando deliberadamente? Romanos capítulo 6, versículos 1, versículo 12 y 15, da un rotundo no negativo, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el verso 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo número 12 dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de forma que obedezcáis en sus concupiscencias. Y el verso 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? La palabra megénito, amada persona, aparece por ahí en la Biblia y es un rotundo no permanente en el pensamiento del creyente, del verdadero creyente, donde Dios le dice: de ninguna manera, nunca se te ocurra, tú no puedes seguir viviendo en el pecado. Por lo tanto, amada persona, es un rotundo negativo
que es permanente y siempre lo será. No podemos seguir en el pecado. Si alguien falla deliberadamente, está pisoteando, como lo dije el domingo, o despreciando la sangre de Cristo. La gracia fue dada para hacer uso de ella, pero algunos tristemente abusan de la gracia, no usan, sino abusan de la gracia. Déjame pongo un ejemplo de esto. Una cosa es usar la gracia y otra cosa es abusar de la gracia. Un ejemplo de esto te lo pongo así para entenderlo mejor. En la Biblia, Pablo recomienda a Timoteo, en una de las cartas que le escribe, y le dice: Timoteo, tómate una copa de vino para tus problemas estomacales o tus problemas en el estómago. ¿Qué es eso? El uso de un remedio para ayudarle con un problema que tenía. La mayoría sabemos que normalmente el vino ayuda en la digestión y algunas cuestiones más, y en algunos países, tanto de Asia y otros de Europa, es muy común que la gente tome vino en lugar de agua para las comidas y otras cuestiones más. Esa es una cosa del uso, pero hay gente que abusa del vino y se emborracha. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Una cosa es el uso y el otro es el abuso. Tristemente, mucha gente hoy está abusando de la gracia de Dios porque con toda alevosía y ventaja, él dice: voy a pecar, a final de cuentas Dios me perdona. Quien piensa así, yo digo, haz una valoración si realmente has entendido lo que Cristo quiere para ti, si realmente eres salvo, si realmente Cristo mora en tu vida. Haz una revaloración de eso, porque eso debería de pesarte en tu vida. El creyente ya no peca deliberadamente ni quiere fallarle a Dios, y cuando lo hace hay un profundo dolor en su corazón por haber fallado. En base, amada persona, a estas preguntas quiero compartir contigo también 3 enseñanzas que me parecen básicas en estos momentos. Enseñanza número 1: la santidad es el llamado que Dios ha hecho y debemos vivirlo. La santidad no es opcional, como lo dije el domingo, es un deber de cada creyente. Y la santidad es un llamado que Dios nos ha hecho a cada creyente, no a uno que otro, sino a todo creyente, y deberíamos de vivir en esa santidad en nuestras vidas. ¿Qué es la santidad? Como lo dije, la santidad tiene que ver con qué tan agradables somos delante de Dios y cuánto nos parecemos a Cristo, porque hemos dejado cosas de este mundo para parecernos solamente y exclusivamente a Él. Amada persona, segunda enseñanza: el verdadero creyente no debe de seguir pecando deliberadamente. Si alguien peca deliberadamente, creo que tendría que hacer un autoanálisis de su vida, si realmente entiende para qué Dios lo ha rescatado, si realmente Dios ha trabajado en su corazón para no seguir en ese camino, si realmente él quiere glorificar a Dios con su vida, porque si no hay esto, entonces él seguirá fallando y pecando porque no le interesa lo que Cristo hizo por él. Quienes sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, valoramos ese sacrificio en la cruz. Y tercera enseñanza: la meta es Cristo, y cuanto más nos acerquemos, menos pecaremos en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Que cuanto más nos acercamos a la persona de Cristo, más nos pareceremos a Él. Y esto implica que si una característica Jesús tuvo en este mundo es que Él no pecó, y un creyente es llamado a la perfección, no sé si la alcancemos, pero somos llamados a vivir en ese estado o buscar ese estado en nuestras vidas, que es ser agradables completamente a Dios con nuestra vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite, contestando otras preguntas más. Pregúntame y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue.